Mujeres políticas. Ellas tienen la palabra. Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres Políticas, el nuevo espacio de Radio Universidad que llega para poner sobre la mesa las voces de mujeres de la política local. Ellas tienen la palabra. Mi nombre es Rebeca Rodríguez y hoy vamos a dialogar con Fernanda Araneo. Ella es abogada, fue concejal titular en Olavarría por el bloque de la Unión Cívica Radical durante el periodo 2013 y 2017. Posteriormente ocupó cargos como prosecretaria del HCD, se separó de Cambiemos junto a Gabriela Delía para formar el bloque Radicales Convergentes. Militante, actualmente trabaja en relación de dependencia en el Poder Judicial, es docente de escuela secundaria y mamá. Así que te doy la bienvenida, Fernanda. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rebeca, y buenas tardes a toda tu audiencia. Bien, primero agradecerte por tomarte el tiempo de participar de este ciclo de entrevistas que tiene como objetivo poder visibilizar el trabajo de las mujeres en el paso de la política. En este momento vamos a hablar acerca del papel que juegan las mujeres en la formulación de políticas públicas y también la toma de decisiones en puestos de poder, que sabemos que pasaste por el Honorable Consejo Deliberante, pero en principio quiero comenzar, como es habitual, con una pregunta bastante amplia. ¿Qué significa, en este sentido, preguntarte qué significa para vos la política? Bueno, Rebeca, para mí la política, es un espacio de participación, es el lugar donde se puede acceder a la toma de decisiones de forma masiva, digamos, para toda la comunidad, para toda la sociedad. Es también el lugar donde uno puede expresar sus ideas, las propias y la de los vecinos, porque cuando uno participa en política está constantemente en contacto con los vecinos, porque es justamente a quien representa, tengas un cargo, como lo tuve yo cuando fui concejal, y si no lo tenés, también estando en un espacio político, sea cual sea, siempre estás cerca de los vecinos, de qué necesitan, qué es mejor para la ciudad, y es un espacio justamente de participación, se toman decisiones, así que, pienso que desde ese lado está muy buena la participación en la política. Bien, perfecto. Hablando por ahí un poco de tu paso por el Honorable Consejo Deliberante, como hicimos un poco en la presentación, que tuvo como un quiebre ahí en el medio, por ahí comenzaste con la Unión Cívica Radical y después tuviste otra trayectoria. Quería consultarte, ¿qué te llevó a comenzar en ese espacio? Si ves algo distinto en ese momento o cómo lo ves ahora, ¿no? Desde tu perspectiva y después de todo este trabajo, trayectoria que realizaste en ese momento. Es así, yo en el 2013 ingresé a ese cargo que obviamente entré por la Unión Cívica Radical, un espacio donde compartía y comparto actualmente, es un espacio, si bien yo no estoy activamente participando, pero sí los comparto, sí son afines a mis pensamientos, a la forma en que me gusta trabajar. Es un espacio donde se trabajó un montón para la comunidad. Y después en 2015 la Unión Cívica Radical fue parte del Frente Cambiemos y trabajamos un par de meses en ese frente todos juntos, pero llegó un momento donde había algunas cuestiones que no estaba dispuesta a ceder. Por supuesto que seguía siendo y sigo siendo radical, pero había cosas que no me parecían tan cerca del radicalismo. Por eso nosotros en 2016 se quebró el bloque del Frente Cambiemos y nos pasamos a llamar Radicales Convergentes. Bien, perfecto. Quería, consultar también en este periodo, ¿no? ¿Sentiste en algún momento en tu paso como concejal, en este espacio por ahí ya más personal, se podría decir, que en algún momento se te cerraban las puertas o era difícil el diálogo a lugares, ¿no?, de poder, o solo por el hecho de ser mujer? ¿O qué dificultades sentiste que atravesaste durante ese proceso? Mira, por el hecho de ser mujer, nunca sentí esto de no ser escuchada o de no ser participada. No, la verdad es que mentiría si dijera lo contrario. En cada espacio de la política donde estuve y donde participé, siempre fui escuchada y ser mujer no me impidió nada o me restaba nada, al contrario, muy, muy al contrario, siempre se tenía en cuenta la mirada de todos. Sí, lo que pasó en ese momento
hablando del quiebre con el bloque Cambiemos, es que bueno, era un gobierno nuevo, muchas veces los frentes donde hay personas con distintos ideales, no estoy poniendo no estoy, digamos, juzgando ningún ideal, cada uno tiene el suyo y bueno, y respaldará el que tiene. Es difícil conciliar, es difícil ponerse de acuerdo, no es tan sencillo en cierto punto, como nos pasa en todos los aspectos de la vida. Y bueno, llegó un momento en que nos era bastante difícil. Yo compartía bloque también con Gabriela Delía en ese momento, nos pasaba lo mismo y por eso decidimos ser un bloque aparte, pero no es que estábamos en contra del bloque Cambiemos o de el intendente en ese momento, que era el doctor Ezequiel Gali. No era en contra de nadie, creo que, no recuerdo el logo, el speech que teníamos, pero no era en contra de nadie, al contrario, queríamos trabajar en conjunto, pero sí tener un margen de independencia. Eso es lo que queríamos, que nos parecía que quienes nos habían votado en ese momento, no, obviamente que no sé si todos, pero sí que nos habían dado ese lugar, les hubiese gustado que nosotros tengamos un margen de independencia para poder definir ciertas cosas. Pero no era en contra de nadie, claramente. En este sentido te consulto que bueno, en este nuevo bloque que formaste junto a Gabriela Delía, siendo dos mujeres también al frente, actualmente o incluso en tu rol como estabas en ese momento, ¿ves o notás mayor participación de las mujeres o sentís por ahí que está un poco más quedado, que no hay tantas mujeres al frente? ¿Qué te pasa con esa sensación? Creo que había en ese momento mucha participación de mujeres. Es cierto que yo vengo de un espacio que siempre se respetó nuestra opinión como mujeres. De hecho, la presidenta de Unión Cívica Radical en varias oportunidades fue mujer y siempre fue respetado en ese espacio el rol de la mujer, lo que piensa la mujer. O sea, y veía en la política que sí, había un montón de espacios y hoy también los veo. Si bien no conozco por ahí las internas de cómo llegaron o cuánto les costó a todas llegar, se ven mujeres en el poder. No puedo hablar actualmente si hay menos o no, porque al no estar militando no lo sé, pero sí veo, y en ese momento se respetaba mucho nuestra opinión, no por el hecho de ser mujeres claro. Valía menos. No, nunca lo sentí, para nada. Bien, no fue una dificultad, digamos, en ese momento que por ahí no... que por ahí a muchas mujeres les ha pasado de tener una dificultad o que no le den la palabra en varias ocasiones o algunas actitudes que por ahí desde tu lugar sentís que no fue así y esto se valora muchísimo. Sí, no, nunca lo sentí. Jamás sentí eso en ningún momento. De hecho, como te lo decía antes, yo cuando... el grupo decide que esté en la lista, yo estaba embarazada de mi nena más grande de UMA y bueno, una de las cosas que nos caracteriza a las mujeres, ¿no? Que por ahí, o a veces se escucha, no, va a estar embarazada, va a estar un tiempo sin venir, no sé qué. Yo estaba embarazada y ya tenía un embarazo como de 6 meses, o sea, no era que no se notaba ni nada por el estilo, al contrario, jamás sentí, Fernanda Araneo nunca sintió, jamás que no se tuviera en cuenta una opinión por ser mujer. En cuanto a la maternidad también, que justo nombrás tu momento de embarazo, ¿cómo fue justamente este paso puntual, ¿no? De que hay muchas críticas, ¿no? Que justamente nombraste recién, de decir, bueno, se va a tomar licencia por maternidad o va a tener que salir a cuidar a los hijos, porque por lo general están asociados como esos roles por ahí más a la mujer, ¿no? Porque tal vez un hombre, papá, no se le dice lo mismo, pero en tu experiencia, ¿cómo fue este paso? Estando embarazada, ¿sentiste acompañamiento desde tu espacio o incluso desde el Honorable Consejo Deliberante? Sí, mira, justamente en campaña electoral, cuando era candidata, en 2013 yo estaba embarazada de Uma, nació en la mitad de la campaña, el 13 de julio, después asumí, ya era un bebé, y en 2016 tuve a Ringo, o sea, era concejal. En ese momento cuando lo tuve, o sea, estando embarazada, cuando lo tuve, estuve 1 año y medio más siendo concejal. Nunca, jamás fue un impedimento en nada. Al contrario, he ido a reuniones con Ringo en el Huevito o con Uma en el Huevito. A nadie jamás le molestó.
que esté alguno de ellos en el huevito. Al contrario, siempre fue como bienvenido y respetado ese lugar. En el Consejo Deliberante jamás, tampoco nunca me fue más difícil algo porque hayan estado ellos o en algún momento que he necesitado. De hecho, cuando tuve a Ringo, tuve que pedí un mes de licencia en el HCD y obviamente se me concedió. Y después, a todo lugar que fui, siempre el tema de la maternidad, o sea, nunca fue un obstáculo, nunca fue un impedimento, nada. Al contrario, re bien siempre. Bien, y por ahí en tu perspectiva personal, ¿no? En tu experiencia como mamá, ¿sentís que también te ayudó esta etapa de la política como para de formación y demás en este sentido? Me quedó algo sin decir de lo anterior. Sí, obvio, agrega. Esto de que a veces se ve a la mamá en el rol de estar en casa, por ahí es una mirada que ya se tiene cada vez menos, obviamente, porque es una mirada de otra época. Y obviamente esa época es cada vez más grande, o sea, las personas de esa época son más grandes también o han podido ayornarse a lo que es hoy en día, que mamá sale a trabajar. Entonces ya es una mirada que por ahí no sé si se tiene tan rígida. También tengo que reconocer en mi casa, mi marido siempre me apoyó muchísimo. De hecho, cuando tuve a Uma fue prematura, después que salió de la neo, yo me iba a hacer campaña varias horas y mi marido cuidaba a Uma. O sea, mucho acompañamiento también de parte de mi casa, porque a veces eso también es importante. No solo en el espacio donde uno está, que te respeten y demás, sino en casa también, que tengas un compañero que te banque en estas cosas. Y... hablo tanto que me perdí. ¿Cuál fue la pregunta? No pasa nada. En relación ahora a tu formación política, ¿con qué experiencias te ha dejado también este paso? Mirá, mi paso por la política me dejó un montón de enseñanzas, un montón de experiencias. Yo no soy olavarriense, soy de Trenquelauquen. Amo Olavarría profundamente, es una ciudad que me encanta. Vine porque, justamente mi marido es de acá, pero hace 18 años que vivo acá y me parece alucinante. Me dio también la posibilidad de conocer toda la ciudad, todas las localidades, conocer su idiosincrasia, conocer a la gente. Así que me dejó un montón de cosas buenas y hoy, viéndolo desde lejos, es una experiencia maravillosa que al que le gusta o tenga interés recomiendo que lo haga, y porque deja muchas cosas lindas. Obviamente que tiene sus cosas no tan lindas, pero como todo en la vida... Y como toda la vida hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan tanto, pero deja mucho. También quería consultarte, en cuanto a actualmente, ¿no? Que por ahí ya te ves un poco alejada o no tan militante como en ese momento. ¿Qué te quedás o qué recuerdos tenés también, tanto lindos como por ahí no tan lindos que vos recién mencionabas, de tu paso por el HCD? Y también preguntarte, ¿qué desafíos veías en ese momento comparados con los desafíos por ahí actuales que tenés a nivel personal? Me mide larga la pregunta, pero va queriendo. No pasa nada, vamos por parte. En cuanto a qué veo distinto, sí. Tal vez se hable un poco más ahora que en ese momento, digamos, a ver, se pueda consensuar más algunas cosas, pero es más una percepción, porque en realidad al estar alejada, no estoy 100% empapada, digo, de lo interno, de cómo se van dando las cosas. Claro. Y después como desafíos. Como desafíos, ¿me preguntás desafíos personales o con respecto a la política? Sí, ambos, en tu paso por el HCD. Bien, en su momento, a ver, mis desafíos eran representar fielmente a los ciudadanos de Olavarría, a todos, porque es justamente el rol del concejal, representarlos y estar cerca, y ese desafío lo cumplí. Presentamos muchísimos proyectos, nos recorrimos todo, obviamente que no todo el mundo va a estar 100% de acuerdo con mis proyectos o contento tal vez,
con los proyectos que hemos presentado, pero la verdad que como desafío eso lo cumplí porque anduvimos por toda la ciudad, lugar donde nos escribían, estábamos. En su momento tuvimos un proyecto que es algo que me parece importante, me parecía importante en ese momento y me parece importante actualmente, que es el acceso a la vivienda. Nosotros tuvimos un proyecto muy lindo sobre que el Estado municipal pueda gestionar viviendas y que se puedan ir pagando por cuotas. Hoy vemos que los bancos es inaccesible, digamos, acceder a un crédito, porque los protocolos que tienen o los requisitos que tienen son que no cumple casi nadie. Y en ese momento hemos tenido un proyecto muy lindo, pero obviamente que los proyectos después también tiene que haber fondos para hacerlo. Por eso no digo que no se haya podido hacer porque no haya voluntad, al contrario, creo que cualquier intendente de Olavarría le encantaría tener fondos extras para poder invertirlos en vivienda, que la gente pueda acceder a una vivienda, siempre pago, ¿no? Por supuesto, porque es lindo poder pagar tu casa, porque una vez que la terminás de pagar y es tuya, es un sentimiento maravilloso, porque lo pagaste vos y no estás tirando el dinero en un alquiler que a veces no te queda a vos de última o a tus hijos. Ese proyecto, lo presentamos y bueno, me parece que es algo que estaría bueno que se hable. Si bien ambas gestiones han hecho, entre demás, todo es poquito. Pero bueno, se entiende también el tema de los recursos, ¿no? No es sencillo. Claro. También, por ahí volviendo ya a tu paso actual, ¿no? ¿Volverías, ya que estás un poco más alejado de la política, volverías otra vez como a meterte en ese mundo, a estar militando desde su momento, o sentís que ya es una etapa que ya como te dio todo lo que te tenía que dar? A ver, nada en esta vida uno lo tiene tajantemente decidido. No, pero no volvería. Me siento, fue muy productivo, hermosa experiencia, me encantó, pero no tengo intenciones por ahora, ni no puedo decir que no las tendré, porque yo no soy la misma que hace 12 años atrás. No voy a ser la misma dentro de 10 años. Hoy te digo que no. Hoy te digo que no volvería, porque estoy en otros proyectos, en otra cosa, y no está en mi mente. Pero bueno, es cierto que uno va cambiando. Y venía pensando, cuando venía en el auto manejando para acá, esto de que cuántas cosas distintas veo hoy o hubiese hecho hoy que tal vez no las hice o que hice hace 12 años cuando arranqué a ser concejal, porque uno va evolucionando y va creciendo. Creo que no estaría, ni siquiera estaría bueno decir, no, haría todo igual. Pasaron 12 años. En la evolución, algunas cosas uno las ve distinto. No digo que mejor o peor, distinto. Bien, distinto. Y en esto, distinto también que mencionás, ¿por ahí hay algún recuerdo, alguna anécdota, algo que te haya dejado este paso también por el HCD? Que digas, o que recuerdes siempre, que digas, este momento no me lo puedo olvidar. No me voy a olvidar nunca un momento en el que no estuve presente, pero sí era casi parte. Fue cuando hubo una sesión por el boleto estudiantil. Yo había tenido a Ringo hacía días. Ringo estuvo en Neo también. Y creo que recién ese día había llegado a mi casa y era una sesión importante del boleto estudiantil. Y hubo una manifestación afuera, disturbios. Habían quedado en la parte de dentro del consejo concejales. A mí me estaban representando. Porque yo estaba de licencia. Claro. Bueno, y no se pudo llevar a cabo la sesión. Y eso me quedó grabado porque me pareció tremendo para la democracia que no se haya podido llevar adelante la sesión. Se hizo después, a los días, y se aprobó efectivamente el boleto estudiantil con el voto de la persona que me representaba, que era mal que no me acuerdo. Bueno, de Meli, pero el apellido no me acuerdo su nombre ahora. Bueno, pido disculpas por no recordar su nombre. Bien, y capaz que en algún momento ya va a llegar el nombre. Ya un poco para ir cerrando también este espacio de diálogo, quería consultarte,
También en tu paso por el HCD, ¿cómo fue terminar como esa etapa y empezar por ahí, no sé si otra nueva, pero un poco más alejada de la política, y desde esa perspectiva que ya no estás como inmersa en lo que es la rosca y precisamente de cómo funcionan las cosas, esto de cómo ves, ¿no? Desde afuera, cómo ves la política tanto a nivel local o nacional, ¿qué perspectiva tenés actualmente? Mirá, se ve completamente distinto estar adentro que estar afuera. Porque dentro uno está como inmerso en todo ese mundo y te parece que el que está de afuera está pendiente de eso, está informado, y no es así. El que está afuera, excepto, bueno, mucha gente que está muy informada y demás, pero la mayoría no está, tiene otros problemas, la mayoría, ese es el tema. Tiene problemas de cómo pago el alquiler, de cómo llego a fin de mes, de que, no sé, mi hijo egresa, que el laburo, que tengo este proyecto. Cuando estás fuera, se vive como bien de fuera. Y no se ven un montón de cosas. Cuando estás adentro pensás que sí, que el resto sí. No. Se vive completamente diferente de un lado y de otro. Me encanta estar de este lado, del lado afuera. Me encantó estar del lado de adentro también, porque aparte uno tiene conocimientos de cómo se manejan las cosas estando dentro de un espacio político, siendo el rol de concejal o del consejo deliberante. Pero está bueno también verlos de afuera, que se ve otra cosa distinta porque nos preocupan otras cosas. Sí. Las vivencias también de uno, ¿no? Que van haciendo de este paso, que van cambiando. Y por ahí, para ir cerrando también esta entrevista del día de hoy, preguntarte por ahí, no sé si algún consejo o alguna reflexión, tal vez, para las nuevas generaciones, sobre todo para las mujeres que también quieren abrirse un paso, porque incluso tu lugar o tu rol en el HCD fue importante, poder que una mujer represente a cierto sector, que incluso abre paso a que otras mujeres también se animen, si por ahí todavía no lo habían hecho. Entonces, por ahí desde tu perspectiva, de tu experiencia, una reflexión para las nuevas generaciones. Mi experiencia fue maravillosa. También soy una persona que siempre le veo lo positivo a las cosas. Entonces, veo todo lo lindo, lo positivo, todo lo que me dejó. Con respecto a las nuevas generaciones, humildemente desde mi lugar, mi consejo es que si les gusta, si les interesa, si tienen un pequeño interés en la política, participen, se involucren. Es difícil, hoy las generaciones a veces... No me gusta criticar ninguna generación, ¿no? Pero por ahí no sé si se involucran tanto hoy, pero está bueno, es importante, porque en la política, en la participación ciudadana dentro de la política, con cargo, sin cargo, en los espacios políticos, es donde uno tiene, digamos, la posibilidad, o está más cerca de poder solucionar problemas a la comunidad, a las personas individual, porque no todo es comunidad, a veces son cuestiones individuales. Entonces es importante, pero obviamente que tenés que tener el interés de hacerlo. Y a las mujeres, ya te digo, como mi paso siendo mujer fue tan positivo y nunca sentí nada diferente por ser mujer, al contrario, que participen, sí, por supuesto. Creo que hombres y mujeres vemos las cosas diferentes, nadie, ni mejor ni peor, diferente. Y creo que eso está buenísimo. Por eso valoro mucho el respeto que hubo hacia mí como mujer dentro del HCD, dentro de mi espacio político en ese momento que yo formaba parte, que era la Unión Cívica Radical. Se vive diferente siempre cuando uno debate. Cada uno tiene su mirada, si bien cada persona en particular tiene una mirada diferente. Normalmente mujeres y varones también tienen a veces distintas miradas del tema. Y creo que es con todos, o sea, ambos géneros tienen que estar presentes. Bien, y si tuvieras que hacerle por ahí una crítica a la política actual, ¿cuál sería? ¿Cómo me cuestan las críticas? ¿Cómo me cuestan las críticas?
será que siempre me gusta verle lo positivo y las críticas dejar, pero bueno, algunas son constructivas. Sí. Pasa que no sé si es a la política actual. O en general también. En general, sí. claro, por ahí esto de que a veces cuando estamos inmersos pensamos que esos problemas o los proyectos que se discuten son como lo más importante y que la gente está pendiente y que la gente sabe, y por ahí no es así, no es que por ahí no es así, la gente tiene otras preocupaciones, y después bueno, siempre estar cerca de la gente porque es el que te da, digamos, el poder que tenés, ese voto que tenés dentro del Consejo Deliberante te lo dio la gente, no es tuyo. Bien, me quedo con esa última reflexión también de representación. Te agradezco muchísimo, Fernanda, por venir hasta el estudio, por este espacio y por formar parte de Mujeres Políticas. Bueno, muchas gracias, Rebeca, a vos y a toda tu audiencia. Bien, de esta forma terminamos esta entrevista del día de hoy. Esto que se llama Mujeres Políticas. Ellas tienen la palabra y nos encontramos en el próximo episodio. Escuchá el próximo episodio con Jessica Almeida, militante del Frente de Izquierda